Lolo. Y apareció. A ver si me carga el video. Sí, carga. Bueno, vamos a ir empezando entonces, Cristian. Yep. Y Fabricio también, que nos está acompañando hoy día aquí. A ver, por ahora. Tengo un segundo para abrirlo de. A ver si puedo encontrar acá. Métodos. Ahí está. Por aquí. Bien. Ahí está. A ver, empecemos porque ya empezó a sonar la máquina. Compartir. Ya, me parece que se está viendo. Ya, listo, ahí está. Bueno, entonces, empecemos con la del día de hoy. Primero, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que estábamos viendo ayer, que básicamente fueron los conceptos básicos acerca de tipos de datos y variables. Bueno, ahí les subimos el video para que lo revisen, lo hayan chequeado, y también un código que ejecutamos, bueno, que armamos durante las clases. Bueno, pues estuvimos viendo algunas definiciones básicas, como lo que era el concepto de la variable y algunas de las características, ¿no? Que básicamente toda variable se define por dos partes, como es el tipo de dato y el nombre en sí que se le da a la variable. ¿Ya? Igual estuvimos analizando lo que eran los lenguajes, en diferentes lenguajes de programación, cómo se asignaban las variables, y vimos que algunos son de tipado fuerte, como se puede notar en Java y en C, o débilmente tipados, como es en Python, es decir, que no tiene tipos de datos específicos para cada variable. Luego hicimos algunas comparaciones entre cómo se definen variables en diferentes lenguajes y algunos ejemplos. Al final también teníamos algunas preguntas en base al programa que estuvimos, que se planteó aquí, ¿no? Como ejemplo, y algunas respuestas también que están ahí. Al final también concluimos con lo que era ese ejemplo de dinámica para identificar las variables en base a un texto, ¿no? Que es uno de los puntos de partida siempre en el desarrollo, porque comparar si son estudiantes o no, y después, dependiendo de lo que se ocupe, ¿no? O sea, da la respuesta correcta. Déjame cerrarle aquí y ya. Bueno, vamos a empezar con lo que es la clase del día de hoy, en el que vamos a ahondar un poco más en los conceptos básicos de las variables, en este caso con algo más avanzado, ya, más concreto. Ya. Entonces, bueno, para concretar un poco más, pues vamos a ver acerca de lo que son los operadores y las expresiones. En este caso, pues vamos a empezar por lo que son operaciones básicas que se realizan con
con las cadenas, ¿ya? O con las cadenas o con diferentes tipos de datos, ¿no? Y a partir de los tipos de datos básicos podemos hacer varias operaciones. ¿Ya? Entonces, sigamos con el primer tema. Lo que vamos a ver es acerca de la concatenación de cadenas. Básicamente la concatenación es una operación en donde se unen dos elementos. En este caso, como estamos hablando de cadenas, hablamos de diferentes caracteres, ¿no? Una cadena de caracteres junto a otra cadena de caracteres. En este caso, la operación de concatenación pues, se puede dar de diferentes maneras dependiendo del lenguaje de programación. Y lo importante de destacar es que pues, el lenguaje, por ejemplo, en Python, la concatenación, como los tipos de datos no son definidos explícitamente, casi siempre se maneja como si se tratara de una concatenación directa de una suma, ¿no? Como acá estamos tratando, o el intérprete mismo de Python ya lo define como un tipo texto, ya no se sumarán, por así decirlo, los valores de las cadenas como si fueran números, sino que esta operación de más se interpreta como una concatenación, es decir, una unión de dos elementos que están separados. En tal caso, pues, si tenemos una cadena 1 que dice hola y una cadena 2 que dice mundo, al concatenarlo, lo que vamos a hacer es utilizar los operadores más para unir las dos cadenas y le ubicamos un espacio en medio, es decir, un espacio en blanco ahí que nos permita separar las dos palabras. Ya que si no lo ubicamos, pues nos saldría un hola mundo ahí pegado todos los símbolos. ¿Sí? Y como esperamos, la salida que nos dé esta operación sería un hola mundo con el espacio incluido en medio. Esta sería la manera más simple de operar con las cadenas, en este caso en Python. Como por dentro se maneja el tipo específico de str, o si lo vemos extendiendo como un string, una cadena de caracteres, entonces pues la operación ya el intérprete lo maneja. En otro caso también para Python, pues se puede usar un join, una función concreta de Python, como es el join, para concatenar una lista de cadenas. ¿A qué nos referimos con eso? Pues, como saben, son diferentes las funcionalidades que ya vienen definidas por las librerías propias del lenguaje de programación, en este caso Python. Y esta sería una operación específica que permite unir todos los elementos que le pasemos dentro de un arreglo, ¿no? El día de ayer estuvimos hablando un poco de arreglos, sobre cómo se arman y las cadenas de caracteres, ¿no? Como formas de arreglo. Entonces, las palabras, aquí lo que tenemos es una lista de palabras, eso es lo que sería un arreglo, ¿no? Como si fuera una lista. Y adentro del arreglo lo que ubicamos son las diferentes palabras, ¿no? Separadas por coma. Hola a todos, son 13 cadenas diferentes dentro de un arreglo. Y para concatenarlo lo que podemos hacer básicamente es inicializar o utilizar la función join para todas las palabras que están adentro. Y lo que vamos a obtener básicamente aquí es una unión de todos los símbolos, ¿no? Este de aquí es interesante porque antes del join le ponemos una cadena, digamos, de intermedia, que es la que va a unir los elementos, ¿no? Por ejemplo, si aquí le pusiéramos un punto en lugar de este espacio, lo que nos saldría sería un hola.a.todos. ¿Ya? Entonces, esta es una de las particularidades de esta función, ¿no? Y que resulta interesante, incluso para otros elementos, como puede ser, por ejemplo, correos. La concatenación de estos elementos puede ser interesante, ¿no? Para armar una salida directamente concatenada del string y sin tener que estar agregando los puntos, ¿no? O para funciones ya más específicas, que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Y bueno, precisamente esta es la funcionalidad del join. De manera similar acá a la concatenación, pero con una función específica que ya hace su funcionamiento concreto y diferente a la concatenación. Ahí, capa. Ya. Bueno, en este caso, lo que son las operaciones de concatenación de cadenas. En este caso vamos a tener 4, como es la realización de cálculos, la manipulación de los datos, la comparación de los valores y operaciones lógicas. Bueno, en el caso de la realización de cálculos, se realiza cálculos matemáticos como son suma, resta, multiplicación, división y operaciones que sean más complejas.
En esto ya lo vimos anteriormente, lo que les comentábamos sobre los subprocesos que se podría hacer. En un subproceso puede ser suma, en otro resta, en otro multiplicación y en otro división. Entonces cada uno de estos nos va a permitir realizar algún cálculo. Lo que son la manipulación de los datos, en este caso, como su nombre mismo lo dice, nos va a permitir manipular diferentes datos. Por ejemplo, el igual nos va a servir como un operador de asignación. En este caso tenemos el nombre de la variable y le va a ser igual a tal nombre de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos suma igual el resultado de esa suma, o qué sé yo, nombre igual el nombre que se va a ir almacenando en esa variable. Mientras que en el caso de los operadores aritméticos, como les decía, son para operaciones matemáticas. En caso, tenemos otro caso que es la comparación de los valores. Aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos que trabaja, o bueno, está involucrado el igual, pero no va a trabajar de la misma forma que el anterior, sino que esto nos va a permitir, bueno, en este caso tenemos dos iguales, nos va a permitir comparar si algo es igual, ¿no? Si tenemos el signo de exclamación para abajo y el igual significa diferencia, el menor y el mayor que nos va a servir, qué sé yo, para un ciclo, que en caso de que va a ir iterando de i hasta tal, por ejemplo, i menor que 10 va a iterar desde 0 hasta 10 o desde 1 hasta 10, dependiendo de la variable bueno, el dato de variable que le ponga, que sea mayor, ya lo saben, menor o igual, es lo mismo, pero en este caso, si se pone i menor o igual que 10, el for debe llegar hasta 10. En caso de poner menor, debe ser menor hasta 10, es decir, uno menos. En el caso de mayor o igual, lo mismo. En este caso son esenciales para realizar comparaciones entre valores, como se les mencionaba, ¿no? Y bueno, esto se los utiliza normalmente el igual o diferente en el if y el else, mientras que el mayor o menor igual y mayor igual se lo utilizan, son los ciclos de bucles while y for, o también el do while. Bueno, tenemos también las operaciones lógicas, que en el caso de operaciones lógicas como bueno, en este caso también trabajan, se lo podría decir, las compuertas lógicas, ¿no? Como son el AND, el OR, el NOT. En este caso, si tenemos el doble ampere, creo que se llamaba significa que es un i, se está comparando, que sean iguales, y en el caso del OR, diferente, y el NOT, ¿no? Nos va a permitir realizar operaciones lógicas con valores booleanos en caso de que sea verdadero o falso, y estos operadores son fundamentales para la toma de decisiones basadas en las condiciones complejas. Y esto también lo van a ver en la materia de electricidad, creo que es. Ya, también tenemos lo que son las manipulaciones de bit. En el caso de que, bueno, en este caso en C también va a ofrecer operadores a nivel de bit, como son el A nivel de bits, el OR a nivel de bits y el XOR a nivel de bits. También tenemos lo que son el desplazamiento de bits. Estos son útiles para manipular los datos a nivel de bits. Son operadores, son esenciales en la aplicación donde se necesita un control preciso sobre los datos binarios, ¿no? Como son en la programación de dispositivos embebidos o en el desarrollo de algoritmos de cifrado. Entonces, cada uno de estos nos va a permitir poder trabajar de esta manera en comparación de los otros. Cada uno nos sirve para realizar diferentes operaciones o diferentes cálculos. Eso deben tener bien en cuenta. Claro, bueno, sí, antes de seguir, precisamente para destacar este último punto de la manipulación de bits, pues como dijo el compañero, esto junto con las operaciones lógicas que se denominan compuertas lógicas en materias de electricidad y circuitos, pues van a ser una de las bases cuando esté ocupando unos IDEs específicos para programar, por ejemplo, sistemas embebidos, es decir, lo que viene dentro de un chip. Ahí básicamente pues agregarán sus funciones, pero no serán, por ejemplo, un manejo, por ejemplo, de una palabra completa como si fuera un hola, sino que ese hola vendrá representado por ceros y unos directamente. Es decir, toda esa interpretación pues se verá manejar a nivel de bits, y es precisamente ahí donde se integran estas operaciones por ejemplo, este doble mayor, doble menor para un desplazamiento, o esta compuerta de aquí del XOR para realizar operaciones dependiendo de las tablas de verdad. Y pues ahí es donde se va a notar la necesidad de esto.
y como esos IDEs también integran lo que es C como el principal lenguaje de programación, ahí pues se implementará y probarán de todo para darle sacarle todo el jugo a C. Y bueno, seguimos con la parte de la concatenación. En este caso, ya antes la habíamos visto la concatenación en Java y ahora la vamos a ver en C. Perdón, antes la vimos en Python y ahora la vamos a ver en C. Básicamente, pues aquí lo que tenemos es una función directa para la concatenación de cadenas, porque si le hacemos aquí el más, no nos va a servir. Aquí aquí como es fuertemente tipado, nos va a salir un error porque pensará que es una suma, no como en Python. Entonces, esta función de strcat trae la concatenación de las cadenas para unir dos cadenas distintas, ¿no? Y esta pues viene incluida en la respectiva librería del string.h, que trae bastantes funcionalidades para trabajar con cadenas de caracteres. Entonces, pues, bueno, aquí como mencionábamos ayer, ¿no? La cadena de caracteres definidas como arreglos, básicamente se manejan, así es como se manejan los strings en C. Y partiendo del mismo punto, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, tres cadenas diferentes. En este caso, dos están sin límite de memoria y una con límite, es decir, un máximo de 50 caracteres. Y pues lo que hacemos es utilizar la función traída del propio string.h para ejecutar el strcat. Lo que hacemos es concatenar la cadena 1 y después concatenar la cadena 1 con la 3. Y al final mostramos esa funcionalidad y finalizamos la función, ¿no? En este caso, como notábamos anteriormente, ¿no? Aquí pusimos el ojo. La variable de la cadena 1 debe tener suficiente espacio para almacenar la cadena resultante de la concatenación. Obviamente, como nosotros aquí lo que estamos haciendo es asignar o concatenar la cadena, esto se debería estar guardando en un espacio de memoria específico. Y como aquí lo que definimos es que la variable 1 se está concatenando con la 2, es decir, la 2 se está incrustando en la 1, pues aquí solamente nos mostrará o nos almacenará todo con la cadena 1. Obviamente la variable de cadena 2 seguirá existiendo por su parte, pero la unión de ambos valores se unirá aquí en cadena 1. ¿Ya? Por otra parte, pues tenemos la otra, la cadena 1 unida a la cadena 3, que si observan en este momento, ¿no? Pues antes de ejecutar ese 1-3, ya habíamos ejecutado el 1-2. Entonces, la cadena 1 ya no es solamente hola, sino que la cadena 1 será hola A. ¿Ya? Entonces, esa es una nueva asignación, comprobando nuevamente lo que mencionábamos ayer, ¿no? Que las variables cambian durante el tiempo de ejecución su valor. Entonces, la cadena 1 en este momento ya es hola A, incluyendo lo que es la cadena 1 y 2. Y al unirlo con la cadena 3, pues unimos el todos. ¿Ya? Aquí obviamente sí se va a ver bien el mensaje porque precisamente aquí hay un espacio en blanco antes de las palabras. Pero si quisiéramos unir más, tendríamos que hacer otro strcat con una cadena vacía directamente, ¿no? Lo cual alargaría el proceso. Aunque sí es posible hacerlo más concreto, ¿no? A ver. No sé si... A ver, vamos aquí. Creo que ya que tenemos aquí el compilador de C instalado, podemos ir probando este código precisamente. Mientras, si alguno aquí tiene alguna pregunta, pueden irnos diciendo ya de lo que estábamos viendo. A ver, para ver. A ver, el visual, ojalá así aguante. A ver, les comparto otra vez. Esta es la carpeta del curso que la estamos creando ayer para incluir el código que estamos al final.
y vamos a crear otro nuevo archivo que será concatenar punto .c. ¿Ya? Vamos a escribirlo ahí rápido. Traemos las librerías, incluye pues está en español, stdio punto h, el otro incluye string.h. Eso es la librería para cadenas. Luego ingresamos al main. Bueno, esto ya explicamos ayer, estos argumentos que pasan, pero por ahora le pasamos vacío. Y ahora un char de las variables. Char cadena 1 con un espacio de 50 igual a hola. Ya, punto y coma. Copiamos este y este. Ahora tenemos cadena 2 sin espacio. Cadena 3 también sin espacio. Hola a todos. Ya. strcat. No me sale aquí la función porque no tengo integrada las. Cadena 1, cadena 2. Ya. Y ahora cadena 1, cadena 3. Y un final un print cf. Aquí un porcentaje S, que es para la cadena. Salto de línea y mandamos la cadena 1. Bien. Igual vamos probándole aquí antes de esto. Bueno, una noticia primera y esta segunda, para ver los cambios después de haber concatenado las dos veces. ¿Ya? Primera y segunda y ya. Sería todo el código. Entonces, bueno, ayer ya estábamos revisando esto de los subsistemas, ¿no? Que les mencionaba que adentro del propio Windows podíamos tener un sistema operativo Linux. Lo pueden observar, aquí tengo Docker instalados y Kali Linux, que son ya otras versiones de sistemas operativos, y pues acá adentro podemos manejar todo este registro, ¿no? Eso del WSL les parece interesante y lo más probable es que más adelante en la carrera lo sigan ocupando, así que les recomiendo que lo vayan viendo, porque es un tema que viene junto con lo de las máquinas virtuales y les será muy útil, ¿ya? Entonces vamos a abrir aquí, tener nuestro sistema operativo Windows, Linux sería. Ya. Y vamos a movernos. A ver. Vamos a documentos. Voy a ver la ruta de documentos. Teoría de información. Ese. Y como les mencionaba, ¿no? Aquí en Kali la ventaja es que tenemos el compilador de C directamente ya instalado. Así que por eso no tendríamos problema. Y lo que vamos a hacer es ejecutar el comando de compilación. Así, gcc. ¿Cómo se llama este programa? Concatenar .c. Lo mandamos al archivo. Concatenar. ¿Ya? Listo. Y ahora deberíamos tener este archivo. Daniel, menos uno. ¿Cómo? No, dale nomás. Dale nomás. Ya, es. Y lo ejecutamos. Ya. Y como les mencionaba, ¿no? Anteriormente, podemos observar que aquí al imprimir la primera cadena, pues lo que de hecho es unirse el hola con el a, y al final el segundo ha cambiado al hola a todos. ¿Ya? Entonces podemos observar el cambio de la cadena durante las concatenaciones en sí. Y por ejemplo podemos probar un poco lo que mencionábamos anteriormente sobre el espacio de las variables. A ver, por ejemplo, aquí tenemos 4 elementos, digamos que va del 0 al 3. Debería entrar hasta la A aquí, A, y tal vez debería funcionar. Veamos a ver qué tal. Si lo volvemos a compilar y nos salta algún error. No, parece que no. Ya. Entonces parece que sí funciona así. Ya. A ver si le pongo 1. Bueno, si le pongo 1 creo que no sé cómo lo manejará. Si le pongo 1 no me deja ni siquiera empezarlo, porque no alcanza. Ya. A ver si le pongo un 3. No, era un 4. Vamos robándole al límite. Ahí funcionó.
y parece que sí funciona, pero me sale aquí un error al final. Algo, es como que la concatena, pero parece que se queda sin espacio para almacenarla después. Bueno, va saliendo ahí un error interesante mientras se va ejecutando. ¿Ya? Bueno, ese sería parte del ejercicio para ir observando precisamente cómo cambia con las concatenaciones. ¿Ya? Y vamos a continuar con la presentación para ver el siguiente tema. De este capa. Ya. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la concatenación de cadenas, pero en lo que es en el lenguaje de programación Java. Como pueden ver, aquí ya vuelta el diferente, ¿no? En C solo se pone main y dos corchetes y ya. Mientras que aquí en Java es diferente. Aquí debemos primero inicializar la clase main, ponerla de tipo público, luego lo que es lo principal, que también va el public static void main, que también debe ser de, bueno, en este caso es pública y es estática, y dentro del paréntesis que va en el main se pone el string args. Es lo que el compañero Dani anteriormente les borró en C. Bueno, ahí no está requerido, pero aquí lo que es en Java sí, como que es más, un poco más, más importante, ¿no? Entonces esto debe estar, lo principal, eso debe ser escrito. Bueno, en este caso tenemos las dos variables como es cadena 1 y cadena 2. Estas dos variables deben estar inicializadas como strings, porque va a ser texto. En caso de que fuera algún número, debe ser inicializada con el tipo de número que va a ser, en caso sea entero o sea de punto flotante. Bueno, ya entonces aquí tenemos las dos cadenas y aparte tendremos una tercera que se llama string cadena concatenada. Y aquí la única diferencia es que aquí sí se puede usar el más, entonces sería cadena 1 más cadena 2. Aquí no hay problema. Podríamos decirle que lo toma como una suma o bueno, en este caso sería una unión de dos variables. Entonces no habría ningún error. Y para presentar el mensaje ya no es solamente printf, sino es system.out.println. Entonces metemos ahí la cadena que queremos que se muestre y la mostraría nomás por defecto. Ya no habría ningún problema. También hay lo cual es la forma básica, por así decirlo, ¿no? Pero también hay otra que es con el con. Tendremos la cadena concatenada, va a ser igual a la cadena 1.conc y dentro de este va a haber un paréntesis en la que debe según la cadena que queremos iniciar, que queremos unir, perdón. Y en este caso ya estaría ahí y mandamos a imprimir lo que es cadena concatenada y nos daría el mismo resultado. Ya depende de cuál de los dos métodos quisieran utilizar ustedes, pero es lo mismo. Lo que sí deben tener en cuenta que siempre la cadena, bueno, la variable que siempre van a utilizar debe estar inicializada. En este caso, string cadena concatenada debe estar inicializada, ya sea primero con algún dato que almacene o puede estar vacía para después poderlo utilizar. Bueno, entonces vamos con lo que es los conceptos. Bueno, la mutabilidad en este caso, que en Python y Java las cadenas son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que cada operación de concatenación crea una nueva cadena en lugar de modificar la existente. Las cadenas son arreglos de caracteres y el programador debe gestionar manualmente el tamaño del arreglo para evitar desbordamientos. En otro caso tenemos lo que es el rendimiento. Cuando la concatenación de un gran número de cadenas es más eficiente utilizar estructuras como el String Builder en Java o técnicas de acumulación en Python para evitar la creación de múltiples objetos intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en este caso, si vamos a hacer solo una concatenación de algunas dos variables pequeñas, se puede utilizar el más o el concat. Esto no afectaría nada, pero en caso de que ya tiene que utilizar la concatenación de datos que sean más grandes o más, con un valor más extenso, ya se tiene, por así decirlo, métodos, ya como es en el caso del Stream Builder, que nos va a permitir ya poder trabajar de esta forma. Entonces, esos conceptos se debe tener bien en cuenta para poder, dependiendo de lo que estemos haciendo, decidir si se utiliza el más o el concat o el Stream Builder. Sí, claro, y eso es algo interesante también, ¿no? Como menciona Cristian, la parte de concatenar varias cadenas. Por ejemplo, eso lo ven en temas de minerías de datos y todo eso, cuando las tablas, por ejemplo,
de datos tienen muchísimos datos, ¿no? Que sea, por ejemplo, todos los datos personales de una persona, ¿no? Incluye la cédula, nombres, apellidos, qué sé yo, de dónde nació, fecha de nacimiento, dónde vive, de qué trabaja, los padres y todo eso, ¿no? Y al final, digamos, para realizar operaciones o para procesar toda información, como está, por así decirlo, dentro de un Excel, habrá que sacar cada una de esas líneas y concatenarla toda en una sola para que los modelos lo puedan interpretar como, digamos, como lo puedan interpretar como si fuera una sola entidad, ¿no? Y pues en ese caso la concatenación ya no vendría a ser óptima unirla con muchos más porque a lo mejor ya en algún espacio nos dejamos alguna cadena y como debemos pasar a una estructura concreta con corchetes, con comillas intermedias, con todo lo que sea necesario, esa concatenación con más terminará siendo confusa y puede que salga algún error al final, ¿no? Entonces, para esos casos específicos ya usamos las clases y las funciones como el string builder en Java o como la acumulación en Python, ¿no? Que sería ya técnicas como recursivas. Bueno, en Python sería como una recursividad para unir, digamos, la misma cadena y seguir haciendo crecer. Y en Java, pues el concepto de las clases termina siendo más útil, ¿no? Porque al tener un atributo, por ejemplo, que permita incrementar la cantidad de elementos que se van uniendo a la cadena, será más sencillo, ¿no? Que directamente concatenar los strings con cada concat, ¿no? Porque como mencionamos, con cada unión, con cada concatenación, se está creando una cadena nueva, ya que en Java no permite unirla, digamos, a la anterior, como si fuera en C, que como si vamos acá, la cadena 1 va a mantener todas las cadenas, sino que acá directamente con cada unión de cadenas se crea otra cadena nueva. Y las anteriores siguen ocupando espacio y en este caso, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una minería de datos y mandáramos un código en Java, por así decirlo, ¿no? Y lo ponemos ahí que se esté procesando y si unimos a que se unan toditos los datos con diferentes elementos del Excel, terminará siendo mucho espacio de memoria, incluso por cada una de las cadenas que vamos a ocupar. Incluso si le limitamos el espacio, será demasiado. Entonces, en ese sentido, esto se ve la fortaleza de estas funciones cuando ya incrementa la cantidad de datos, ¿no? Y eso, ¿no? Antes de pasar, no sé si a alguno aquí le resulta interesante el tema de Java, porque aquí están observando algo que hasta ahora no han observado, como es el tema de las clases. Incluso el class main ya está en nomenclatura de aquí, público, estático, el string, este system out, como una manera de imprimir las funciones en sí también que no se observan mucho y estos argumentos que pasan como parte de la función. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahí en esa parte o qué les parece o qué opinan al respecto. Si quieren para desde ahora ir aclarando estos temas de Java y eso. O si, o eso, ¿no? Porque si les parece clarísimo, la verdad, no tenía mucho sentido porque ni siquiera lo ven. Entonces, si de ahorita les parece algo interesante, pueden irnos preguntando y les vamos adelantando lo que ya se viene en la carrera. Eso, o si no, pasamos directamente y seguimos con el siguiente tema. Mientras revisa si está funcionando esto, ¿no? de la grabación. A ver. Uy, sí, parece que sí. Ya. Bueno, entonces parece que no. Así que vamos a seguir nomás. Igual, ya les digo, no van a ocupar esto más adelante en la carrera, así que mejor que vayan preparados desde ahorita. Continuamos con un tema, con otro ejemplo de los parecidos al anterior, para observar pues, cómo funcionaría la misma concatenación. Y pues, como en la cadena del string, usando en este caso el más. Aquí en el anterior utilizábamos el concat. Y aquí pues sí nos permitiría usar el más, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque el string ya es una clase especial en sí. Una clase es un tipo de dato ya específico, más
compuesto, podríamos decirlo, como si se tratara de un entero, por ejemplo, que adentro tiene diferentes características. Por ejemplo, que sea un entero, que sea entero positivo, que sea entero de hasta 10 dígitos y así. No, son diferentes características que se van agregando dentro del elemento principal que se denomina clase en Java. Y adentro de la clase pues ya va teniendo sus características específicas en sí. Entonces, pues el string, aunque de manera normal, ¿no? Como decíamos anteriormente, el más termina siendo algo desventajoso a la larga, porque no podemos controlar toda la cadena, pues sí se permite generar un nuevo objeto del tipo string para unir los dos elementos ya definidos, ¿no? Dentro de la misma clase del string. ¿Ya? Eso sería por esta parte, y el texto es el mismo de antes. Bien. A ver, acerquemos aquí algo de estas partes que dice que los arreglos, esta parte de aquí que dice de la mutabilidad, la nueva cadena siempre, pues, como mencionamos anteriormente, se va a crear una nueva cadena y como programadores debemos gestionar esto de aquí, ¿no? El tamaño del arreglo y no solamente del arreglo, sino de todas las cadenas que se van generando. Porque como les mencionaba anteriormente, ¿no? Si tuviéramos una función para concatenar todos los datos de un Excel, por ejemplo. Eso al final terminará generando cadenas muy largas y como se vean cada carácter, si partimos desde ese, cada carácter podría ocupar 4 bits y si vamos uniendo tantísimos caracteres terminará siendo mucho más del espacio de memoria que podríamos tener para manejar las operaciones. Y en ese momento se generarían los eventos denominados desbordamientos o overflow, que es algo que también va saliendo, por ejemplo, cuando van a ejecutar un programa y ya no tienen espacio de memoria, o por otra parte se ha llegado al límite, por ejemplo, de un tipo de dato específico, como si fuera el entero, y termina haciendo un desbordamiento, es decir, ya no alcanza la variable para gestionar ese dato, o ya no alcanza la memoria para gestionar las variables. Sería, digamos, como el desbordamiento en sí. Y eso habría que controlar como desarrolladores para evitarlo. Y bueno, un poco para terminar con lo que es la concatenación aquí en Java, pues como pueden observar en esa parte, tenemos una unión de dos funciones que pareciera que no tendría sentido, pero en sí lo tiene, ¿no? Como decíamos, no podíamos concatenar varios elementos aquí con varios más o con el propio concat, varios concats. ¿Por qué esto funciona así? Porque básicamente, ¿cómo lo interpretaremos? Como este nuevo elemento de aquí hasta cadena 2 vuelve a ser una cadena, un string. El cadena 1 es un string. El string tiene su función .concat. Y el .concat se une con la cadena 2. Entonces, hasta llegar a este punto, cadena 1 unida a la cadena 2, vuelve a ser otra cadena nueva, ¿no? Y esta cadena también tiene su propia función de concat. Y podríamos unir otra cadena más a la misma cadena original. De igual manera, todo esto de aquí sigue siendo la misma cadena, una nueva cadena con todo integrado. Y también puede tener su propia función .concat para unirle, qué sé yo, un punto, por ejemplo, al final, o cualquier elemento, ¿no? Y como observamos anteriormente en C, por cada unión de cada uno de estos elementos, pues se integrará cada uno de estos, el hola, el a, y al final el todos. Capa. Ya. Bueno, lo que ahora vamos a ver son las operaciones lógicas y comparaciones, ¿no? En sí, las operaciones lógicas y comparaciones son fundamentales de lo que es en la programación, ya que permite tomar decisiones basadas en condiciones y, bueno, vamos a explicar lo que son lo que son las operaciones lógicas y las comparaciones, lo que es en Python y C y en Java, ¿no? Bueno, en Python principalmente los operadores lógicos incluyen el AND, el OR, el OR y el NOT. Las operaciones se realizan como operadores como son, ya les explicamos anteriormente, como son el igual, que es para comparar si son iguales, el signo de exclamación y el igual para diferentes, menor igual, mayor y mayor igual, ¿no? Entonces, en este caso tenemos aquí lo que es un ejemplo, A que va a ser igual a true y B que va a ser igual a false. En el caso del resultado AND, vamos a hacer que A y AND
vamos a comparar. En este caso, deben saber qué resultado nos va a dar. En el caso de true y false, nos va a dar false. En el caso en este caso sería como quien dice realizar podríamos decirlo así, una suma, multiplicación y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, van a llegar a una clase o a lo mejor ya les están dando lo que es lo que son las multiplicaciones en binario. Entonces, digamos, sería 1 por 1 va a ser 1, 1 por 0, 0, 0 por 1, 1, digo 0 por 1, 0 y 0 por 0, 1. En este caso, transformándolo lo que son a verdadero y falso, es lo que les comentábamos en las clases anteriores, de que 1 es verdadero y 0 es falso. En este caso, verdadero con verdadero va a ser verdadero, verdadero con falso, falso, falso con verdadero va a ser falso y falso, falso se convierte a verdadero. En este caso, entonces, lo que estamos haciendo, que comparamos que A y B, ¿qué nos va a dar de resultado? Sería falso, porque estamos viendo que si true y B, ¿qué nos va a dar? Es falso. En el caso del OR, sería A o B, va a ser verdadero. Y en el caso de tener un not, sería de que al dato, bueno, la variable que tenemos lo va a transformar diferente. Es decir, si tenemos true, el not lo va a negar, va a ser falso. Si tenemos false, lo va a negar y va a ser verdadero. Entonces esto va a ir cambiando. Entonces más o menos esto es lo que van a ver en lo que es en las materias de electricidad y circuitos, que son las comparaciones que se deben ir haciendo, que se trabaja con true y false. Entonces deben de tener en cuenta esto. Al igual que esto, por así decirlo, ya se viene viendo desde el colegio. Entonces, no se les puede hacer tan difícil porque solo son lo que es comparar 1 con 0 o verdadero con falso y ese tipo de cosas. Sí, claro, ese viene ya con las tablas de valor y todo eso, ¿no? Y bueno, pasando a la otra parte, la parte de las comparaciones, pues aquí observamos lo que decía, esto también vendría a ser un tipo de operación, pero de comparación, pero es una operación lógica en sí, ¿no? Porque involucra el AND, el NOR y el NOT. En cambio, las comparaciones van directamente ligadas a lo que son las, eh, las condiciones y los ciclos. Y de igual manera darán un resultado de verdadero o falso. Lo que sí es que las comparaciones se tratan de definir unos rangos específicos, por ejemplo, de que tal valor comparado con tal valor. Aquí está el ejemplo para entenderlo más claro, ¿no? Si x es 10 y y es igual a 20, la primera función sería, la primera comparación sería un igual, igual, ¿no? X es igual a y, en este caso, pues, el igual define una comparación estricta del mismo valor, es decir, los dos deberían ser 10 o los dos deberían ser 20. En este caso, los dos se cambian entre sí, el valor de respuesta es false, es decir, es falso. Diferente, en cambio, es lo contrario, al igual. X es diferente de Y, en este caso sí, es verdadero porque X es 10 y Y es 20. Menor que y mayor que son rangos específicos en donde definimos que si X, por ejemplo, es menor que Y, bueno, estamos explicando algo de matemáticas básicas, pero dará, en base a esta comparación, la condición necesaria precisamente para ejecutar una condición dentro del código. Si X es menor que Y, el valor en este caso es verdadero, ahora ejecutará una acción específica. Y en el caso de que sea falso, otra acción, ¿no? En X mayor que Y. Y el menor igual funciona de manera similar al mayor e igual sin nada. El mayor igual funciona igual al mayor. Únicamente que aquí se incluye el valor de Y, ¿no? En este caso, por ejemplo, comparemos el mayor que y el mayor o igual. Por ejemplo, si yo tuviera, supongamos que X sea 20 y Y sea 20. En este caso, si yo pongo que X sea mayor que Y, es decir, 20 es mayor que 20, esto es falso, ¿no? Entonces me va a devolver el falso. Pero si yo pusiera el mayor o igual, diría que 20 es mayor o igual a 20, en este caso sería verdadero, ¿no? Porque tienen el mismo valor. Y eso es parte fundamental, por ejemplo, al momento de definir rangos dentro de los campos específicos, por ejemplo, para, ¿qué sería? Una comparación entre
entre notas, por ejemplo, debe ser el clásico que necesita una nota mayor o igual a 7 para tener un aprobado. Y si es menor, será desaprobado, ¿no? Entonces, en ese caso, el incluir el valor de 7 es fundamental porque el 7 ya se supone como un pasado, un aprobado. Y en esos casos el mayor o igual es el que funciona, porque si no incluimos el 7 ahí, habrá una desventaja para varios que sacaron el 7 exacto. Y eso. Pasemos un poco, a ver, voy a pasar a explicar esta parte también y después para que ayudes con la siguiente ya, capa. A ver, observemos esta parte de aquí. Operaciones lógicas y comparaciones, ¿no? Uniendo un poco los conceptos antes mencionados. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues las operaciones lógicas serían lo que incluye el AND, el OR y el NOT. O en el caso de C, se definen con el doble ampersand, doble barra y pues el símbolo de admiración. Las comparaciones, por otra parte, son con el igual igual, el diferente, el menor igual, mayor igual. Y pues aquí tenemos un código que trata de integrar ambas funcionalidades para tratar de saber qué es lo que va a pasar. A ver si puedo escribir aquí para definir. Sí, no puedo escribir. ¿Cómo vamos a hacer para verlo más? Okay. A ver, espérame un segundo a ver cómo la saco la imagen para irla escribiendo mejor. Ya. Ahorita me dejo de compartir. Y por ejemplo, pongámoslo. Sí, póngalo en un Word. Si se me abrirá el Word. Tengo que activar el Word. No. A ver. Sí, chat. O ¿cómo se llamaba? El Draw.io. Ese es el viejo confiable. A ver. Si puedo abrirlo aquí. Se copiará. Y si no, ya le hacemos ahí directamente en ese. Para ir comprobando un poco, a ver si puedo copiarle. Actual 6. Ahí está. A ver si puedo. ¿Puedo escribir aquí o no? A ver. A ver, vamos a probar. Type screen. Ahí está. Listo. Me parece que ahora ya están viendo en la pantalla. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí esta es una de las herramientas básicas al momento de ejecutar y de generar modelos. Por ejemplo, pueden observar aquí hay unos símbolos generales para diagramas de flujo o simbología en sí general de programación, que son los diagramas básicos. Y también tenemos algunos elementos más avanzados, por ejemplo, para casos específicos o ya directamente para UML, que es uno de los elementos básicos para, por ejemplo, generar casos de uso, diagramas de secuencia y todo lo que mencionamos desde el primer día, que son de los diagramas básicos para programar en sí, ¿no? Para el desarrollo. Bien. Entonces, bueno, hoy como pequeña nota, vamos a ir revisando, por ejemplo, los valores que podemos ir obteniendo aquí en este código, ¿eh? Ahí para hacerlo de manera más visual. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, importamos las librerías de entrada y salida y el menú, la función principal del main. Definimos la variable, que en este caso sería el número igual a 7, y con este número mágico vamos a trabajar con todas las condiciones, ¿no? Como mencionaban, ¿no? Esas operaciones lógicas y de comparación forman parte de las condiciones, en este caso lo que son los ifs. Y pues vamos a ver las operaciones que podemos generar a partir del mismo. Recordemos que el número es igual a 7 y por ende todas las operaciones que vayan adentro, si no hay ningún cambio, vamos a obtener una respuesta, ¿no?
Entonces, veamos, ¿qué tenemos aquí? Vale, ese es el primer if. Usamos esa comparación para el ejemplo. Y pongámosle el valor de salida. Primera comparación con los operadores. Número es mayor o igual a 1. En este caso, el número es 7. Por ende, si es mayor a 1, y esto será verdadero. Ya. Esta parte de aquí es verdadero. A ver, ahí. Ya. Esto es verdadero. Y que veamos por acá. Y antes de pasar a la condición intermedia, tenemos que resolver la condición de acá al otro lado, porque así es como funciona. Se resuelve esta parte de acá y luego esta parte de acá, y el símbolo medio queda al final. Y debemos comprobar la otra parte. Número es menor o igual a 10. En este caso también es verdadero. ¿Ya? Por ende, tenemos las dos secciones que son verdaderas. ¿Ya? Y al final realizamos la comparación con el operador intermedio, que es el i más más. En este caso ya no se comparan los valores que están aquí, sino los valores de acá arriba, es decir, el verdadero y verdadero. ¿Ya? Entonces estos dos serán los valores a comparar. Verdadero y verdadero, entonces es verdadero. ¿Ya? Esa es la salida que nos dan en las propias tablas de verdad. ¿Qué será de los conceptos, ¿no?, que debemos desde el colegio? Pero bueno, estos son operadores ya, creo que eran de filosofía, algo así. Pero dentro de la programación, para no hacernos un lío, vamos a hacer la interpretación. Ambos tienen que ser ambos tienen que ser iguales para dar un valor de verdadero. Si uno es diferente, no se dará. No se dará el verdadero. Y si los dos son falsos, la salida será falsa igual. ¿Ya? Esa sería la anotación de la primera parte. Entonces, en este caso, como es verdadero, 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 todas las condiciones son verdaderas y por ende entra esta función. Y lo que va a hacer es imprimir el número está dentro del rango del 1 al 10. Y es así, pues sí, el número es igual a 7, así que está dentro del rango del 1 al 10. ¿Ya? Un momento. A ver, luego tenemos esta otra condición, ¿no? 1 menor o igual que el número y número menor o igual que 10. En sí, ya tiene una parte de lo que resolvimos arriba, ¿no? Empecemos por lo que ya tenemos resuelto, que el número es igual, menor o igual que 10, pues en este caso es verdadero, así que esta condición ya sabemos que es verdadera. Y la otra, que si el 1 es menor o igual al número, como número es 7, pues esto es verdadero. Verdadero. Y seguimos manteniendo el i, entonces esto va a ser verdadero también la salida. ¿Ya? Verdadero. Esta sería, digamos, como es la misma operación que arriba. Luego, pasamos al siguiente. Otros operadores lógicos para comprobar si el número está fuera de un rango específico. ¿Qué tenemos aquí en medio? Esta vez ya no es un i, es un or. Ya no es un and, sino un or. Y el or va a comparar los valores. La tabla de verdad del OR es que si mientras uno de los dos valores sea verdadero, la salida será verdadera. Pero si los dos son falsos, la salida va a ser falso. Entonces vamos a comprobar esto. Número es menor que 1. Número es menor que 1. Número es 7, ¿no? Y el 7 es menor que el 1. En este caso nos va a decir que es falso. Muy bien, falso. Si aquí tuviéramos un AND, ya directamente nos daría la respuesta de falso, porque si un valor es falso dentro de un AND, ya ni siquiera para qué comprobar los otros. Luego vamos con la segunda parte. Si número es mayor que 10, pues básicamente 7 es mayor que 10, en este caso es falso. Y comprobamos la teoría. Falso o falso va a ser directamente falso. ¿Ya? Porque es el único camino por el que el OR puede ser falso y nos tocó justamente eso. Ahora vamos a pasar al último, que ya trae otra función más compleja todavía. A ver, antes de pasar, vamos viendo. Como la salida, como la salida en este caso, por ejemplo, vamos viendo desde arriba. Esta salida fue verdadera, se imprime. Sí se imprime. De acá abajo, por ejemplo, en la segunda también fue verdadera, así que sí se imprime.
Y en la tercera, pues como fue falsa, no va a entrar a esa condición y no se va a imprimir. Este no se imprime. Uy, cuando me deje editar. Este no se imprime. Ya. Porque no va a entrar a esta condición. Va a tomar el valor de falso al if y no tiene otro camino. ¿Ya? Ahora, vamos con la última. Aquí tenemos, cabe destacar el no afuera de toda la operación que está dentro. Es por eso que los paréntesis aquí marcan la diferencia. No para todo lo de adentro. Entonces, como si fueran matemáticas, vamos a operar con todo lo de adentro primero. Número mayor o igual que 7. Número mayor o igual que 1, pues el número es 7, así que sí, es verdadero. Y número menor o igual que 10. De hecho, es la primera condición que tenemos arriba, así que ya sabemos que todo esto es verdadero. Verdadero y verdadero, pues es verdadero. Entonces la salida es verdadero. A ver, copiar. ¿Ya? Es verdadero. Entonces aquí tenemos nuestra salida de verdadero. Entonces se va a imprimir, ¿sí o no? No se va a imprimir esto. ¿Por qué? Porque después de terminar toda esta operación, todavía nos falta hacer la operación de afuera, que es el NOT. Esto básicamente sería la respuesta de este AND. Pero todavía nos falta operar con el NOT de acá afuera, que básicamente lo podemos poner así. Digamos que sea rojo, para diferenciar. Y el NOT lo que va a hacer es transformar esta salida final, que fue el verdadero, transformarlo a su contrario. Como el contrario del verdadero es el falso, esto va a ser falso. Y digamos que al final, pues la respuesta final es un falso. Después del not, la respuesta final es el falso. Y como es un falso dentro de la condición del if, esto básicamente no se va a imprimir. Por ende, al ejecutar ese código, lo que nos debería mostrar básicamente es el número está dentro del rango del 1 al 10, el número está dentro del rango del 1 al 10. Solo los dos primeros códigos. Entonces, de acá abajo ya no, aunque tengan el mismo mensaje, ya no se mostrarán porque no se cumplen las condiciones para ingresar al if. Si tuviéramos un camino alterno, lo más probable es que entraría por ese camino. Pero aquí, para comprobar la funcionalidad de los operadores, pues eso no pasa. Y bueno, eso sería parte de las comprobaciones con los operadores lógicos y de comparación, uniendo ambos conceptos en uno solo. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos con el siguiente aquí, capa. No sé si, bueno, antes de pasar, no sé si tendrán alguna duda sobre lo que pasó ahí, o alguna parte de ese diagrama, o si no, continuamos directamente con esta parte. Por mi parte, yo no tengo dudas. ¿Sí? ¿Está comprendido? Bueno, mejor. Me alegro. Entonces, no creo que queda solamente Fabricio, así que estamos solo aquí limitados, pero bueno. Entonces, seguimos. Cristian. Ya. Bueno, aquí lo que vamos a hacer vuelta es la comparación, pero es en el caso del lenguaje de programación C. Como pueden ver, tenemos dos variables, lo que es X y Y, X con un valor 10 y Y con un valor de 20. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Si es igual, diferente, menor, mayor, menor o igual, o mayor o igual. Sí, bueno, vamos a empezar con lo que es el igual. Entonces, como les decíamos, no sé si se dan cuenta que aquí tenemos igual, bueno, el nombre de la variable va a ser igual, ¿no? Igual es igual a X igual Y, como pueden ver, aquí solo va a trabajar el igual, pero si se dan cuenta, el igual que tenemos aquí, el que está dentro de X y Y, ese es comparativo. Y mientras que el que está afuera es el que va a asignar el resultado que hemos obtenido a la variable igual. Entonces, si le ponemos igual, es igual a X igual a Y, es como que estamos comparando. Entonces, eso debemos tener en cuenta de que, ¿qué es lo que vamos a poner, no? En este caso, lo que está dentro del paréntesis, vamos a comparar. Si X es igual a Y, nos va a almacenar algún dato. En este caso, X con valor de 10 es igual a Y con valor de 20. En este caso es un no o es un falso. Y lo que nos va a almacenar en la variable igual, en este caso es un 0. Podría ser también un falso. Entonces, ya depende de cómo lo vean ustedes. Si lo quieren, si lo entienden mejor con un 0 o como falso, pues bueno, al final va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, como no son iguales, nos va a saltar un 0 o un falso.
En el caso de que sea diferente, tenemos X es diferente de Y, en este caso sí, porque X vale 10 y Y vale 20, entonces el resultado de esa variable va a ser 1 o true. En el caso de comparar que sea menor que, ponemos X es menor que Y, en este caso X, como le decíamos, vale 10, sí es menor que 20, entonces nos va a dar como resultado 1. Del otro lado tenemos que mayor que X es mayor que 10, en este caso X no es mayor que, 10, que 20, entonces nos va a dar como resultado un 0. Y menor igual o el mayor igual es casi lo mismo que arriba, ¿no? Que si X es menor o igual que 10, en este caso sí tendríamos que X vale 20. Podríamos que 20 sea menor o igual que 20, va a dar un resultado de 1, porque sí está dentro del rango, ¿no? Por eso está el igual. O es mayor o es igual, se acepta cualquiera de los dos. En este caso ponemos que X es menor o igual que Y. En este caso si es menor, se cumple, nos va a dar como resultado 1. En lo contrario, que sería mayor o igual, no se cumple porque 10 pues obviamente no es mayor que 20. Nos da como resultado un 0. Entonces, dependiendo ya de lo que vayamos a comparar, qué sé yo, podríamos comparar nombres, qué sé yo, para algún login en algún momento que lleguen a hacer ustedes, podría ser el dato de que registró, digamos, en el caso del correo electrónico, la contraseña, cuando se registre, digamos, puede ser cristian@unl.edu.es, contraseña, qué sé yo, 1234. Entonces ya se registró. Al momento de que vaya a iniciar sesión, tiene que poner las mismas credenciales. Entonces va a comparar que el nombre que registró, en este caso ya está almacenado en base de datos, es igual al nombre que está ingresando ahora, y la contraseña da lo mismo, que sea igual, te va a dejar acceder. En caso de que no, que es diferente, no te va a dar como resultado que es falso. Entonces no te va a dejar acceder. En ese caso, digámosle un caso práctico como es un login, ¿no? Que se debe comparar en este caso nombres. Ya, bueno, en este caso, como pueden ver, el resultado anterior vamos a mandar a imprimir, que si es igual, vamos a dar el dato que se almacenó igual, diferente, y todas las variables que tenemos. Va a mandar a imprimir y bueno, al final lo va a retornar un 0, ¿no? Entonces, dado el resultado ese, vamos a ver lo que está arrojando, si verdadero o falso, o en este caso 1 o 0. Podemos probarle este código mientras tanto para ver precisamente lo que sale. A ver. Es un nuevo código que sea comparar. Y vamos pasando. A ver. Copiamos. Include. ¿Qué pasa? Se me trabó el teclado. Ahí está. Ya. Debería entradas, el main. Sin los argumentos para ahora. Main. Código. Int x. No, ese es. Siguiente x igual a 10. Para ahorrar un poquito de tiempo, en y igual a 20. Y empezamos con las operaciones. Int igual. Como está entero, pues tomar el valor de 0 o 1. Y mandamos la condición. X igual a Y. Eso. Igual la otra operación diferente. X diferente de Y. A ver dónde está el... A ver, adivinar dónde está este símbolo. A ver dónde está. Acá está. Eso. Int menor que o menor directamente para, pero bueno, menor que, mayor que, mayor. Int primero lo mismo, menor igual, menor o igual, vamos a ver qué.
menor, igual, mayor, igual. Menor y el igual falta aquí, y mayor, igual. Directamente como se lee. Ya. Aquí se asignan los valores y pasamos a imprimir. Print F. A ver, para no hacer. Listo. Ahí. Parece que ya. Sí, ahí sí. No recupero. Entonces sigamos con lo que estamos haciendo. Estamos pasando este código. Igual, diferente, es con diferente. El siguiente que es menor, es con menor que mayor, que es con mayor que menor igual, que es con el archivo comparar.c, va a ser el gcc comparar.c en el archivo comparar. Ya, ejecutamos comparar. Y ahí está. Precisamente lo que mencionábamos acá, a ver, para irlo revisando. Igual debería ser 0 porque son, a ver, es x 10 y y igual a 20. Igual es 0, diferente es 1 porque es verdadero. Menor, x es menor que 10 es menor que 20, pues sí, en cambio no es mayor. ¿Es menor o igual? Sí, precisamente porque es menor. Y es mayor o igual, pues no, porque es menor, ¿no? Esa sería parte de este ejemplo, ¿no? Ya, eso sería por ahora. Y bueno, ahí revisamos precisamente lo que teníamos integrado. Ahora, pues, antes de terminar, bueno, para la clase de hoy, y a ver qué es lo que podemos sacar. Algo, digamos que salga algo parecido a esto de aquí, ¿no? Con is, con os, con todas las operaciones. Entonces, bueno, comprobemos a ver qué tal. ¿Qué opinas, Cap? ¿Qué opina, joven Cap? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Quieren sacar algo así? Y si hacemos un ejercicio como el de login que yo les explicaba, digo, ¿no? ¿De login? Comparar nombres. ¿Sí? ¿Qué dicen, chicos? Vamos a integrar ahí. O sea, no va a guardar tampoco bases de datos, pero ya para que vayan teniendo la idea. No sé, creo que si me ocupo también los datos o algo. Espérate, lo que no está conectado aquí. Algo me está consumiendo. Yo creo que sí fue lo que te decía ayer. Bueno. Tienes que llevar a la Melissa que te acomode el router. Ay, te un especialista. Obvio para redes. O tal vez mientras se deciden, no quieren que los ayudemos en algo, o no sé, por ejemplo, si tienen los compiladores de C o bueno, de Python recién instalado. Creo que esto nos puede ayudar un chance para dar la clase. Para ver. Revisar un poco un comentario que nos habían dejado en un video. Para ver cómo lo reviso aquí. Contenido. A ver. Aquí está el comentario de Josué.
un compañero nos dejó poniendo un comentario porque tenía una duda. Entonces vamos a aprovechar ahorita que se fueron a comer, creo, para ir contestando. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué consideraciones puede tener? A ver. Vamos a compartir este comentario mientras tanto. A ver, este del Raulio, a ver si les puede servir de algo, les voy a compartir en el WhatsApp también. A ver si les sirve para como una nota de lo que estuvimos haciendo aquí. Igual queda grabado ahí en el video. Voy cerrando esto y les mando la imagen al grupo. A ver. Dani, ahí también te pasé un enlace de una página donde pueden hacer código de C, de Java, de Python, de lo que quieran. En caso de que no tengan algún compilador instalado, ahí pueden hacerlo. Obviamente no va a ser igual que tenerlo en la computadora propia, pero les puede servir. Build software, dice. Es como un compilador en línea, ¿no? Como los que se habían pasar antes. Ajá. Ya, gracias. Igual le vamos a mandar Mándales al grupo. al otro grupo, sí. Este es un comentario que nos dejaron el otro día en el video, que tenían una duda, es en el video sobre los tipos de datos y las variables, precisamente en la clase de ayer, precisamente en la anterior, que nos preguntaban acerca de eso, ¿no? Dice, buen video, una consulta para crear las variables lo puede hacer de cualquier manera, es decir, sin un orden semántico, o qué tipo de consideraciones se deben tener. Bueno, sí, esa creo que es una parte que no se incluyó, ¿no? Definíamos lo que eran los nombres de las variables, pero no se puede poner cualquier nombre de variable, por así decirlo, ¿no? Porque tienen sus respectivas limitaciones, en este caso, como dice el compañero, semánticas, y también un poco sería de la sintaxis del lenguaje de programación en específico. Pero de manera general, por ejemplo, si buscamos directamente en internet, como sea, cómo escribir una variable. Python, en algún lenguaje de programación. Bajemos de esto. Algunas de las reglas que vamos a ver a continuación, pues casi siempre se mantienen para todos los lenguajes de programación. A ver si encontramos aquí. Más grande. Unos 25. No, pero puedo. Entonces vamos a ver como texto. O no sé. A ver. ¿Cómo? A ver, y aquí me va a ser ayudando acá para allá para irle contestando. Yep. Cuando encuentre los símbolos de pregunta. A ver, ahí está. ¿Cómo definir una variable? Sus restricciones, ¿no? Como les decía, similares dependiendo del lenguaje de programación, pero se mantiene como una básica. Ejemplo, en primer lugar, vaya, no se quiere editar ahorita. Créale una nueva para que no estés ahí lidiando. Text. Yeah. Acabo de escribir una variable. En primer lugar, no iniciar con un número. Yeah. Los compiladores casi siempre te van a limitar esta opción, te va a sacar algún error. Por ejemplo, si es una variable que sea 1x, Número. no sé. Sí. O solamente el número, o por ejemplo, sabíamos poner num1, si ponemos 1 num, o por ejemplo, También con
¿Cómo sería en este caso con signos? ¿Cómo sería la arroba, el numeral, asterisco? Claro, sería otra norma, no iniciar con, sí, con símbolos, sería básicamente. Símbolos. Por ejemplo, Numeral 1, bueno, podría ser una variable que se trate de hacer. símbolos, casi siempre estos símbolos. La asterisca, por ejemplo, llamémosle la variable num. Pregunta num, guión bajo num, punto num, coma num. Esto ya lo tomará directamente, por ejemplo, el punto num lo tomará como si fuera una función, dependiendo del lenguaje de programación. ¿Qué más? Por ejemplo, un slash num. Ese ejemplo sería unas características que deberían limitarse. No iniciar con números, no iniciar con símbolos. Por la parte de... A ver, por la parte de las reglas también es... vaya, no quiero ahorita, vaya. No repetir... no repetir variables. En este caso, dos variables llamadas num, por ejemplo, no son permitidas. Porque el compilador ya las guarda directamente como con un nombre específico. ¿Ya? Aunque claramente, como mencionábamos en el video de ayer, dependerá del contexto en sí. Porque, a ver cuál lo pongo. Dentro del contexto. Dentro del contexto. Del mismo contexto. Por ejemplo, yo puedo tener mi variable num en la función principal del main, que sea el num1, num1, ¿no? Pero puede que tenga una función o varias que sea, por ejemplo, una función suma que me acepte los parámetros de num1, la función resta que también sea num1, la función de multiplicación que también tenga su num1, pero obviamente serán dentro de su propio contexto. ¿Cómo escribir alguna variable? Por ejemplo, está la camel case, snake case, el Pascal case. ¿Qué significa esto? Que va a tener una forma predeterminada para escribir. En el caso de camel case, podemos hacer que, digamos, podemos poner nombre de una variable, digamos así, la palabra a lo largo, ¿no? Entonces, esto debe ir unido y la primera letra, digamos, de cada palabra, por así decirlo, debe ir en mayúscula, excepto la primera palabra. Es decir, si yo le pongo nombre de una variable, es decir, que el nombre va a ir... Dani, ¿podrías ir escribiendo ahí? Sí, ahí estoy. No sé si se ve. Algo así. Ya, exacto, así como tiene Dani. Mi variable, mi va a ir con minúscula y variable va a ir ya con la letra V, la primera letra en mayúscula. Esa sería una forma que se llama camel case. Hay otra que se llama snake case, perdón, y esa vuelta va en minúsculas, pero se va a separar lo que son cada palabra con un guión bajo. A ver, slim case. Snake. Snake. Serpiente en inglés. Snake case. Snake case. Así. Y en este caso va a ir como... Eso ya, digamos, ya es más para cuando ya estés en programas o aplicaciones que sean grandes, para que puedas identificar, porque también otro error que se pone es poner nombres de variable, qué sé yo, cortos o que no tengan nada que ver. Por ejemplo, algún error que me pasaba a mí cuando estaba empezando a programar era que le ponía int x es igual a tanto o int y. Entonces, eso no es correcto, porque o a veces el int y, algunas de esas variables ya están predefinidas para utilizar el usuario directamente, la contraseña igual, contraseña, password, para que después a lo que ya conforme vayas haciendo tu programa, qué sé yo, ya tienes unas 100 líneas de código, y si le pones solo la variable, qué sé yo, x, te vas a confundir y no vas a poder entender lo que estás haciendo. Sí, entonces, aquí estoy anotando lo que dice el compañero precisamente. Se llamará
Por ejemplo, si quieres anotarlo como Snake Case, mi nombre, por ejemplo. Tiene que ser el nombre de las variables, como se dice, tiene que ser explícito para que lo comprendan todos en sí, ¿no? Porque alguien más va a leer ese código después. Claro, exacto. O sea, es más para buenas prácticas, tanto para ti como la persona que, como dice el compañero, después va a leer tu código. Porque, digamos, no es que tú solamente haces tu código para ti, solamente tú lo entiendes. Ya hablando en ámbitos laborales, tú como programador, si te dedicas a la programación, vas a leer código de otras personas y no te va a gustar que, digamos, a lo mejor tú estés haciendo bien tu código, pero viene otra persona y lo hace mal. No sería correcto, porque incluso hasta a ti mismo te va a enojar eso de que no escriban de esa forma. Claro, pero ya es lógico esa parte también, ¿no? Igual, como les mencionaba, ¿no? Esas buenas normas de programación las van aprendiendo también a lo largo de la carrera y es ahora bueno que las vayan integrando desde el inicio para que ya vayan bien practicados. Le ponen espacios donde deberían ir espacios para entender más fácil, incluso para ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, este código de aquí, bueno, este no tiene nada. Este código de aquí, miren, por ejemplo, esta separación de aquí nos da una facilidad de lectura mayor. Por ejemplo, si yo tuviera todo esto unido, no me daría ningún error, porque es permitible, pero, por ejemplo, si tuviera todas estas líneas de código de igual manera, entonces se hará complicado de leer. Y debemos de pensar no solo en los demás, sino en uno mismo, porque después no encontramos cuál es la condición que yo buscaba y todo eso. Otra que pueden ir haciendo ya de ahora es ir comentando su código. Digamos, este código, bueno, esta parte, qué sé yo, hace una suma de dos números enteros, qué sé yo, otra parte hace otra suma de dos números flotantes y así. Eso de ir comentando les va a ayudar, les va a salvar de muchas situaciones. Es lo mismo lo que les decíamos al inicio y todo lo que van haciendo, ir subiendo a un repositorio de GitHub. Entonces, qué sé yo, empiezan a hacer algo pequeño, pero qué sé yo, después estuve mal y le corregí de esta forma. Son buenas prácticas que tienen que ir aprendiendo. Y aparte de que les va a salvar de muchas cosas, lo mismo ir haciendo copias de seguridad de sus, qué sé yo, de sus deberes, de todo lo que van haciendo en el Drive. Entonces, por alguna razón se les puede perder, entonces ya tienen algún respaldo. Sí, por ahí me estaba mandando otra vez el comentario, creo que estaba viendo el directo del compañero. Me decía, a ver, para la pregunta porque está por acá. Tal vez es una buena norma de programación mezclar, no, lo que estamos diciendo, joven, por favor, pon atención. No, sí, precisamente esa es una recomendación, ¿no? Si bien no te va a saltar ningún error, por ejemplo, si le pones al inicio una variable que sea así, mi variable, después otra variable, bueno, sin este mismo nombre, pero que sea, por ejemplo, mi nombre, mi edad y, qué sé yo, es estudiante, pues no te va a salir ningún error, pero después no vas a saber cómo buscarla cuando estés escribiendo más adelante, cómo es que la anoté. ¿Le puse mayúscula a las dos palabras o le puse solo minúscula, le puse el guión en medio o no? Entonces, siempre es recomendable dentro del mismo código, dentro del mismo sistema, mantener la misma notación, si no estoy mal, creo que se llaman así, para escribir todos igual. Y como mencionaba, ¿no? Incluso dentro de los proyectos, eh, ya dentro del desarrollo de software real, antes de empezar a escribir el código ya se define cómo todos van a definir sus variables, precisamente para que, como se trata de un trabajo en equipo, cada uno va a estar desarrollando sus partes específicas, por ejemplo, de una función tal y el otro y tal, y al final todo se termina comunicando. Porque por ahí lo había publicado. Eso, estamos teniendo la interacción con los jóvenes del video. Y eso. Ahí, no sé si tendrán alguna otra duda o qué más piensan de eso. No, si tal vez tienen, por ejemplo, alguna duda de lo que es el proceso en desarrollo en sí, ya que lo nombramos justo ahorita. Está animando acá un muchacho por ahí, sigue preguntando más cosas.
Ya. Bueno, pues eso precisamente es ya dentro de un equipo formal y se involucran diferentes metodologías, ¿no? Como mencionamos, pero casi siempre se mantiene, justo esta imagen de aquí explica bastante la funcionalidad. El ciclo de desarrollo de software comúnmente se define en 4 partes, en 5 o en este caso en 6, ¿no? Y parte desde el primer punto que es el análisis, básicamente las entrevistas para saber qué es lo que vamos a solucionar. La segunda parte del diseño de la solución, que básicamente es hacer como propuestas para cómo solucionar los problemas revisados en la primera sección. Y tras estar seguros de que ya tenemos todo esto bien, ahí sí ya vamos al código, a la implementación, como se suele llamar. Vamos a escribir nuestro código de solución y vamos a ir probando precisamente para saber si es correcto, si funciona. Y todo este proceso básicamente casi siempre se mantiene en un contacto directo con la persona que pidió el sistema en nuestro caso, ¿no? Ya cuando estamos hablando en el mundo real, eh, el, el cliente y, por ejemplo, digamos, el dueño de una empresa de desarrollo van a estar en constante comunicación para saber qué es lo que necesita, qué cosas han estado bien, qué cosas están mal, e ir mejorando, ¿no? En eso consiste lo que es la prueba. Que es ya era él. Ponle Dani de nuevo la imagen, no olvidé. Bueno, lo que es en este caso las pruebas, ¿no? Probar si está correcto, si funciona como se espera o no sé, o no, para volver a corregir. Entonces, bueno, ya después van a ir también entendiendo ciertas metodologías que tienen que ir realizando a la par para lo que es el diseño, el desarrollo de software. Ya eso van a ir entendiendo poco a poco. Claro, y no sé, ya que estamos aquí, me gustaría saber su opinión, no sé, qué les, qué les, qué les apasiona o qué parte de aquí les parece interesante, no sé si lo ven como algo bueno. Por ejemplo, los de análisis se dedican a hacer las entrevistas y definir qué es lo que se necesita. El diseño es básicamente hacer gráficas, hacer modelos de lo que vamos a codificar. Luego el código ya viene a ser el código en sí, ahí no hay mucha complicación, es básicamente escribir código. Y las pruebas es probar el código. Tampoco hay mucha complicación con ese nombre. Tal vez de esos 4 aspectos, no sé, ustedes dos que están aquí, ¿qué les llama la atención y qué piensan de eso? Ya que estamos hablando de este proceso de desarrollo. Narcisa, Fabricio. Dice el compañero que le llama la atención graduarse. Dice. ¿Y dónde puso? Ah, me está describiendo por acá, me está haciendo las preguntas de acá. Ah, le llama la atención graduarse a nosotros. Está escribiendo ahorita en el YouTube el compañero. Se van a perder los comentarios ahí. ¿Cómo? Lo que estaba escribiendo en el YouTube me comentaba. A ver. Salga aquí. Salga por acá. Eso, chicas. Díganos. Acá está escribiendo. Dice que no lo veía. Pero... ¿Qué dice? que ahí están los comentarios mismo en el YouTube, dice. Dile que se suscriba y que dé like a los videos. Le voy a poner una pantalla final que diga like, subscribe.
¿Qué me está escribiendo? Está en el chat, dice. A ver. Pues está comentando, pero en el chat en vivo, por eso no me aparece ningún comentario. A ver qué dice. Ah, Solo para ir cerrando ya por hoy día, a ver qué dice un compañero. Sí. quieras, así te toca hacer con tu grupito de amigos que ya venido siendo hace tiempo o con otro grupo de amigos que no te caigan bien, te toca trabajar quieras o no, porque pues depende de eso depende la nota que te vas a sacar. Y bueno, eso hablando a nivel de académico, ¿no? En el nivel profesional ya es también lo mismo. Quieras o no quieras, te caiga bien o no te caiga bien esa persona, te toca trabajar porque es tu trabajo, ¿no? Y todos van hacia un mismo camino, lo que es sacar adelante el programa que están haciendo. En este caso, haciendo programas, ¿no? Si están haciendo, qué sé yo, un documento y todo eso, es igual. Siempre se tiene que trabajar de esa misma forma. Entonces, bueno, trabajar de solo tampoco no está mal, pero si ya te toca hacer algún programa extremadamente grande, ya tienes que optar por compañeros que te ayuden, ¿no? Bueno, pero si lo haces solo y es un programa pequeño, no está mal tampoco. Sí, claro, en esa parte pues, tendríamos los dos niveles de desarrollo, sería el individual y el desarrollo en equipo. Cuando es individual, pues ya uno se encarga de todo precisamente, ¿no? Desde la parte de levantar los requisitos y ver lo que se necesita para el programa hasta probar el sistema generado y entregarlo en sí al cliente final. El problema aquí, digamos, hay varios problemas. El primero pues, es que casi no se avanza a hacer todo eso porque cada una de las ramas que mencionábamos anteriormente, ¿no? El análisis, el diseño, codificación y la parte de test, dentro del mundo de la programación, digamos así, programación o de las ciencias de la computación, cada una de esas es una rama de especialización, ¿no? La parte de análisis se encargan los analistas de software directamente. Ellos saben sobre requisitos, cuáles son las características de un buen requisito, cuáles deberían ser los elementos integrados al requisito, todo referente a requisitos, ¿no? Y se especializan en eso precisamente para dar los mejores resultados. La parte de diseño también, ¿no? Tenemos nuestros especialistas de diseño encargados de estudiar todo lo que es el lenguaje de UML o lenguaje unificado de modelos, en el que, digamos, se encargan de realizar los dibujos y también, por otra parte, lo que se define como la arquitectura o cómo se va a desplegar la aplicación final en sí. Eso, digamos, es un campo de especialización también muy concreto. Hasta ahí ya básicamente mínimo tendríamos 2 personas para el equipo si son especialistas en cada una de esas áreas. Luego el código que ya se necesita un desarrollador, dependiendo de las necesidades, tendrá que adaptarse al lenguaje de programación que se asigne. Si vamos a hacer una aplicación para un celular, un lenguaje móvil, por ejemplo Kotlin, sí creo que se llamaba la aplicación para iOS. Si es una aplicación de escritorio, por ejemplo, para Java, C o algún lenguaje compilado también. O, por ejemplo, si es una aplicación de desarrollo web con JavaScript, HTML, CSS, puede que necesiten también aplicaciones para levantar servidores como Nginx, Apache, diferentes funcionalidades, ¿no? Ya de aplicaciones web, que ese termina siendo el campo más amplio. O por otra parte también, si necesitamos un desarrollo por la parte de inteligencia artificial, se centrará directamente en lo que es Python y análisis de datos, que también es otro ámbito muy diferente, que también es otro especialista en sí de la ciencia de datos. Y para finalizar, también está la parte de pruebas, que también se encarga de la parte, digámoslo así, no funcional o los requisitos complementarios, aunque son fundamentales en sí de cada sistema. Que son los denominados especialistas de calidad y también los de seguridad se integrarían ahí en esa parte
digamos, ejecutar las pruebas correctas y comprobar, por ejemplo, que el sistema es seguro, que el sistema cumple con las necesidades del cliente, qué sé yo, ahí hacer varios checklists, ¿no? Y eso también es un mundo de especializaciones, que incluso hay especializaciones que valen, si no estoy mal, creo que nos mencionaron más de $5,000 para especializarte en un sola área de conocimiento de calidad, por ejemplo. Y obviamente eso ya después va recuperando la inversión con el propio trabajo, porque es muy valioso también ese ámbito de la calidad. Así como es tan complicado, tener una certificación te asegura, por ejemplo, qué sé yo, un sueldo de unos 2,000 por un trabajo, un análisis de calidad, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tamaño del sistema. Entonces, esa área de conocimiento también termina siendo amplia. Y como mencionabas, ¿no? Si es un desarrollo individual, yo voy a tener que hacer el papel de todos los especialistas en sí, y es muy complicado. Y otra desventaja es que solamente cuento con mi punto de vista, y obviamente yo no me voy a decir que lo que hice estoy mal, aunque en principio debería tratar de ser crítico con mi propio trabajo. Voy a pasar, por ejemplo, medio año de mi vida tratando de hacer los requisitos y los diseños para sacar un código, y al final en las pruebas no quiero decirme a mí mismo que esto que hice no vale, ¿no? Eso es ya, ya, ahí nos hacemos un poco de la vista ciega, un poco ciegos ya para decir, no, esto de aquí se ha de valer. Ahí pasa. Y así es como termina, por ejemplo, los trabajos de los PIs o los trabajos de titulación también, diciendo, pues pasa, yo ya me pasé un año de mi vida haciendo esta tesis, va a pasar porque pasa, check, visto. Aunque al final ya terminará pasando pues por el jurado, que ya dirá, no, pues esto que me diste aquí, no mismo. Entonces, claro, esa es una limitación de estar solo. Y por otra parte, en cambio, si estuviéramos en equipo, la otra limitación es demasiada comunicación, demasiados puntos de vista, que puede dar lugar incluso a peleas dentro del equipo, porque se digan, no, yo lo que implementé aquí sí es correcto, tú estás probando mal, o es que yo sí hice bien de acuerdo a los requisitos que me dieron, el que hizo los requisitos hizo mal, y todo eso, ¿no? Y en esos casos siempre debería de surgir un líder del equipo que se encargue, qué sé yo, de los problemas que puedan surgir, de manejar la interacción con los clientes y todo eso. Y pues toda esa parte de líder ya se trata del manager, project manager, que básicamente es el líder del proyecto encargado de verificar todas esas partes, ¿no? Y todos esos roles, que es como se denominan dentro del proyecto, son fundamentales para que el equipo salga adelante y pues sí que los proyectos de software terminen bien, ¿no? Eso pues, creo que les estoy hablando solo del desarrollo de software en unos minutos, así que bueno, eso para complementar un poco la idea que teníamos antes. Y pues, eso. Tal vez de ahí le salió alguna o otra duda, porque yo me inventé dudas para darles este proceso. Si tienen alguna duda del proceso, por ejemplo, cómo es o algo así, díganos ahorita que estamos por aquí, o de la carrera, tal vez si tienen alguna duda o algo, díganos nomás con confianza. Eso nomás. El capa creo que se le dañó la cámara justo ahorita. Sí, se me dañó la cámara, no sé qué pasó. Me tiraste agua, creo. Le estabas lavando la RAM. Y está prendida la cámara, verás, pero no sé por qué no se ve. ¿Así? Ajá. Eso, chicos. ¿Y qué materia se les hizo la más difícil? Depende de qué ciclo quieres saber. ¿De qué ciclo? En general. Bueno, en mi caso fue redes. Yo te diría que en mi caso, más que una materia, fue un ciclo en particular porque se sabe encargar con muchos trabajos, ¿no? Por ejemplo, si no estoy mal, creo que fue séptimo o sexto. En ese tiempo, como estábamos desarrollando varios proyectos, hubo una ocasión que estuvimos en el laboratorio de la carrera hasta eso de las 9 de la noche, por ahí tratando de encontrar una solución. Entonces, para mí ese ciclo fue bastante cargado, la verdad, en séptimo. No es que teníamos como... En séptimo fue. Varias materias. Materia de computación paralela.
Claro, era computación paralela, que era un lenguaje que casi no tenía documentación llamado Erlang, aunque creo que ahora siguen trabajando con C, ya no con Erlang. Igual teníamos, si no estoy mal, en ese tiempo era seguridad de la información y teníamos también que manejar lo que era, como era tema de itinerario, manejar dos materias específicas de desarrollo de software, como era la definición precisamente de modelos y Models. de manejar el equipo en sí, ¿no? Como te las estaba mencionando, esos roles de líder del equipo y del que dibuja los diagramas, esas dos partes que llegan a ser las más largas en sí del desarrollo, más por lo que hay que escribir tanto, ¿no? Eso, justo ese ciclo, pues nos tocó seguridad con bastantes trabajos y Erlang y proyectos también que tenemos que presentar alguna idea de proyecto para la tesis en sí, ¿no? Eso por mi parte sería. Aunque también en los ciclos anteriores con redes termina siendo algo complicado, aunque si le captas bien en principio los fundamentos de redes, se puede hacer algo más fácil, ¿no? Se puede decir viendo desde ahora, sería mucho mejor lo que son redes. Sí. Direcciones IP, máscaras, wildcards, convertir un número decimal a binario, a hexadecimal, ese tipo de cosas, al final te van a servir en lo que son las materias de redes. Entonces, es súper importante que sepas de esa materia. Bueno, para mí fue la más difícil. Aunque hubieron otras, pero creo que esa fue la que más causó problemas. ¿Y en sí qué temas nomás se tratan en redes? Redes, como decirte, lo primero que vas a ver ahora va a ser convertir un número decimal a un número binario, a un número hexadecimal y viceversa. Saber lo que son los bits, los bytes, ese tipo de cosas. De ahí ya en redes sería, qué sé yo, la conexión de una computadora a otra computadora, cómo se pasa la información, en qué lugar se queda la información en caso de que, digamos, tú me estés enviando a mí un mensaje de tu computadora a la mía, pero no me llega, entonces tienes que ver en qué está fallando, si a lo mejor conectaste, qué sé yo, tu computadora tiene una dirección IP y la mía tiene otra, entonces si tú en tu computadora pusiste mal mi dirección, tienes que corregir en caso de la máscara, porque cada dirección IP va a tener una máscara. Entonces, eso debes tener en cuenta. Lo que es también subnetear bien la red, porque, digamos, no es coger y poner por poner así, qué sé yo le pongo a esta máquina 100, qué sé yo, 10.10.10.1, cuando en realidad no era .1, sino, qué sé yo, .5, así. Entonces, eso tienes que tener bien en cuenta. De ahí no hay mayor complicación. Sí, quisiera ayudarte un poco. Justo ahorita estaba buscando en internet, ha sido una búsqueda rápida que decía redes o conceptos de redes y me salió este libro de aquí. Por ejemplo, algunas cosas básicas de redes son este modelo de aquí que dice OSI. Básicamente, como es que la aplicación se pasan, antes estábamos viendo que pasaron en el desarrollo de la programación, pasaron de bits a hacer un lenguaje que nosotros podamos escribir en los lenguajes de programación. Y en cambio, en estos modelos OSI y todo eso de redes, vamos a lo contrario, que pasamos de nuestras palabras a bits, básicamente ceros y unos. Y hay un montón de transformaciones en el camino. Y básicamente ahí lo que considero más difícil puede ser lo que decía Capa, algo llamado subneteo, que básicamente es como dividir las cantidades de equipos que puedes guardar para, por ejemplo, para que 5 computadoras estén conectadas dentro de una misma red y no haya más. ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer divisiones y operaciones y trabajar con números directamente ceros y unos. Y es algo que creo que desde ahorita se están viendo en primer ciclo, ¿no? Y eso sí llega a ser importante en redes. Eso de trabajar con las operaciones de ceros y unos y que 000 y más 001 y así. Eso, digamos, sería la parte del subneteo y también la parte de los protocolos que se vienen a llamar aquí en redes para la comunicación. De ahí va partiendo todo para arriba. Y ahí en redes, pues ya dependerá de lo que les vayan preguntando el ingeniero para que vayan
sacando alguna respuesta. Eso, Narciso. Ya. Eso nomás. Sí. No sé si te ayudó en algo eso o más bien te espantó más. No, sí, me parece interesante. ¿Así? Más por la conexión de computadoras y todo eso. Está interesante. Qué chévere que te gustara, porque la verdad a la mayoría les suele espantar ya la primera que escuchan eso. Sí, si te gustó, puedes investigar igual eso de las redes. En un nivel más básico está todo eso de las IPs y el subneteo, y a partir de eso ya sale el resto. Si te sale bien el subneteo, estás al Lo otro lado. primero en lo que te deberías fijar, digamos, un consejo que te damos es que primero aprendes lo que es la transformación de números decimales a binarios, la suma de estos números, la multiplicación y división de estos números binarios hexadecimales, y ese tipo de cosas, de cuántos números binarios, cuántos octetos vas a tener, cuántos bits abarca un octeto, ese tipo de cosas, ¿no? Primeramente, lo básico, ¿no? De ahí ya te pasarías, qué sé yo, a ver el subneteo, como le dice el compañero Dani, y de ahí ya lo que son configuraciones. Tú lo puedes hacer, hay una aplicación que se llama Packet Tracer, que es de Cisco, entonces lo podrías ir utilizando. Es súper chévere, una vez que lo entiendas, el Packet Tracer ya, y tengas el subneteo listo, ya la configuración digamos, tienes una serie de pasos que tienes que ir haciendo repetidamente, se te va a hacer, digamos así, ya fácil, porque los vas a ir repitiendo. Pero primero sí aprendete lo básico, que es súper importante eso. Eso precisamente. Bueno, entonces eso. Subimos por redes ahora y bueno. De igual manera, chicos, si tienen algunas otras dudas en estos días, nos van preguntando. Igual, como ya hemos pasado por los golpes de la carrera, ya sabemos más o menos cómo guiarlos para que no les golpeen tan duro a ustedes. Y si les golpea, que sepan cómo afrontarlos. Sí. Casos de la vida real. Eso, muchachos. Verán que sí la sacan. Están empezando recién y de aquí lo que queda es lo mejor. Ya. Entonces, creo que quedamos hasta ahí por el día de hoy y mañana seguiremos con otro nuevo tema. Bueno, nos fuimos de largo con otros temas, pero básicamente estuvimos viendo esto de la concatenación y los operadores y compradores lógicos, ¿no? Esta parte de aquí también es básica para las operaciones, como mencionábamos, a nivel de bits, que nadie echenle mucho ojo cuando empiecen a ver eso de los ceros y unos y las sumas y los AND y los OR. Mucho ojo ahí precisamente para los de redes y para electricidad, les va a ser muy útil. Entonces, eso por ahora. Yo estaba compartiendo acá la pantalla, te estaba compartiendo la pantalla. Pero bueno, eso pues por ahora, básicamente, quedamos hasta ahí y nos veríamos el día de mañana, muchachos. Muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.